Bienvenidos a Multiverso, su podcast de confianza donde hablamos de películas, series y videojuegos. Yo soy Cami. Yo soy Esteban. Y el día de hoy estamos acompañados de un invitado muy especial, Fabián Acevedo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estamos muy alegres de tenerte aquí el día de hoy. No, muchas gracias por la invitación. Por favor. Sí. Pues, ¿quién es Fabián Acevedo? ¿Quién eres? Bueno, Preséntate. Mi nombre es Fabián Acevedo, yo soy un chico de 29 años, graduado aquí en la Metro de Diseño Multimedia. Yo me dedico actualmente a la animación 2D cutout y a la supervisión de animación. Eso como breve introducción. ¿Cómo comenzó tu carrera con la animación 2D? ¿Cómo llegaste a este mundo? ¿Qué fue lo que te enganchó? Es que yo creo que en el proceso de ir estudiando esta carrera, como que uno ya llega al momento en el que dice, esto es lo mío. Sí, o sea, mi camino en realidad fue muy enredado, porque yo estudié muchas carreras que no acabé. O sea, yo empecé, me acuerdo que yo dibujaba desde chiquito, de hecho mi camino es desde chiquito. Entonces yo siempre me gustó dibujar y las caricaturas y esto, pero nunca realmente me pensé así como de, yo voy a hacer caricaturas de grande. Porque pues hace 20 años atrás ni siquiera era algo que se planteaba, ¿me explicó? Entonces mi familia, mis papás me decían como de, tú eres muy bueno dibujando, deberías dedicarte a la arquitectura. Y en mi cabeza hacía sentido porque me gusta hacer cosas, manualidades, construir cosas y dibujar. Entonces hacía sentido. Y me metí a la carrera de arquitectura y me fue mal por las matemáticas. Entonces no lo logré y luego por temas económicos y tal terminé estudiando diseño gráfico. No, miento, me fui a la Central, creo, a estudiar una carrera, no me acuerdo qué, algo de literatura. Estuve ahí un semestre, después volví a la UT a estudiar diseño gráfico y ahí fue donde me pasó lo que tú dices. Lo de, es por aquí. Entonces, ahí fue donde hizo clic y fue como de, ok, aquí sí me gusta mucho esto, por aquí tiene sentido. Entonces, igual, por temas económicos dejé de estudiar en la UT y me puse a trabajar. Entonces, por cosas de la vida entré a trabajar como diseñador gráfico. No sé cómo conseguí trabajo de diseñador gráfico porque no tenía un semestre de diseño gráfico estudiado, pero era bueno con las herramientas. Entonces, por suerte trabajé como diseñador gráfico durante como 2 o 3 años y ya. Y en ese lapso, pues, me olvidé de estudiar. En realidad me dediqué a trabajar y me dediqué a pulir las herramientas y a aprender a hacer bien las cosas con Illustrator, Photoshop, After y cosas así. Ahí aprendí muchísimo y fue como de, ok, esto me gusta. Y ya para el último año que trabajé en esta empresa, una empresa X, ahí me di cuenta como de, ok, necesito pulir esto, o sea, necesito dedicarme a algo. Aquí ya hizo sentido en la universidad esta carrera de diseño gráfico, ya hizo sentido aquí trabajando, pero necesito un título con esto. Entonces ahí fue donde ya me dediqué a ahorrar y tal para meterme pues aquí a la Metro y así. Súper chévere. Todo lo aprendiste entonces de forma autodidacta. O sea, tuve un semestre en la UT y el resto sí fue chambeando, trabajando como diseñador. Entonces, lo cool de este trabajo, no creo que ustedes conozcan, creo que son muy chiquitos quizás para conocer la empresa. Se llamaba Musicalísimo. ¿Ya? Y era una tienda de música que estaba en todos los centros comerciales. Ya, en todos los centros comerciales. Y vendían CDs de música y vendían mucha merch de grupos, de bandas y cosas así. Y de videojuegos y cosas así. Era como, no sé, como una tienda ahorita como de como sería de cómics y de sí. En esa onda, ¿ya? Pero hace, no sé, 10 años atrás o más. Entonces era muy cool porque me daban mucha libertad. Entonces era como, necesitamos sacar merch de X banda. Y era hacer la merch. Entonces yo tenía que dibujar, ilustrar y usar cosas. Entonces era muy libre y ahí aprendí mucho. ¿Tus propios diseños de la merch? O sea, usaba fotos. O sea, usabas fotos, editabas. O sea, no ilustraba como tal. ¿Llegaste a hacer algunos cambios? Claro, no, pues sí, Entonces, por eso era divertido, porque pues había mucha libertad en ese sentido. Entonces les gustaba, aprobaban y se mandaba a hacer mucha merch, desde peluches, almohadas, cobijas, relojes, juguetes, un montón de cosas. Entonces era muy cool. Claro. Sí. ¿Y cómo fue como que la primera vez que te dijiste a ti mismo, solamente voy a dedicar a la animación? Ok. Eso sí ya pasó aquí en la Metro. Entonces, hasta cuando, como les digo, ya hizo clic el tema del diseño y el dibujo y tal. Entonces entré a la Metro y siempre les cuento a mis estudiantes que
estuve a un paso de ser diseñador industrial en realidad, porque pues yo estaba en esas dos carreras, porque como les digo, me gustaba hacer cosas con las manos también, manualidades y así. Entonces me metí a la metro y los primeros días del semestre yo me acuerdo que me saltaba de carrera en carrera. Entonces me salía de algunas clases y me metía a las otras y así iba como jugando entre las dos carreras, hasta que ya después fue como de, no, ya tiene que ser en diseño multimedia. Y ya aquí, al pasar los semestres, más o menos en segundo o tercer semestre que se empieza a ver animación, ahí fue como de, cabrón, esto sí me gusta muchísimo. Entonces me dediqué a animar y me acuerdo que en todas las clases que pasaban hasta ese semestre, me gustaba mucho hacer la ilustración. O sea, yo ya venía de haber sabido un poco esas herramientas y aquí las pulía más. Entonces, más allá de los deberes que mandaban, los trabajos en clase que se hacían, me gustaba hacer cosas para mí. Entonces yo ilustraba así mis tiempos libres haciendo las nuevas herramientas, o sea, utilizando las nuevas herramientas que íbamos viendo. Y lo mismo pasó con animación. Entonces con animación empezamos a ver las herramientas y fuera de los deberes y cosas así, yo hacía cosas para mí, para divertirme. Entonces empecé a hacer animaciones y ahí fue donde ya hizo clic. O sea, fue como de, ok, esto me gusta mucho, tengo que dedicarme a esto. Entonces empecé a hacer justo, como ese tipo de cosas, o sea, como pequeñas animaciones. Bonito. Porque sí, o sea, como porque era Halloween y hacía como alguna animación chiquita, o porque era San Valentín, o porque era Día de Reyes. Entonces empezaba a hacer animaciones para divertirme. Y eso lo subía en mis redes, lo subía como que a Instagram, a YouTube y cosas así. Y era muy bueno porque a la gente le gustaba. O sea, le gustó a la gente y le gustó a la gente correcta. Entonces vi que uno de mis primeros trabajos es una rosquita de Reyes que la cortan, ¿ya? Entonces esa rosquita la compartió la cuenta de Instagram oficial de Toon Boom. Entonces eso me sirvió mucho como para decir como de, cabrón, o sea, le gustó incluso a la gente que diseña, o sea, que pues está encargada del software original, que es el más top de la industria, ¿no? Entonces eso me sirvió mucho como inspiración para decir como de, ok, por aquí es. Y a la par, en la materia de animación, también fue un despegue muy grande porque el profesor que me daba clases de diseño de personajes y que me daba animación se dio cuenta que tenía talento. Entonces yo con un grupo más de chicos del curso que pues destacaban por sus habilidades, empezamos a trabajar con este profesor de manera real, en proyectos reales. Entonces él decía como de, ok, yo tengo este proyecto y ustedes tienen talento, quieren trabajar, esta es la paga, trabajaríamos este tiempo y tal. Y pues, y empezamos a trabajar. Entonces, ¿Y quién fue este profesor? Se llama Chabelo. No sé si lo ubiquen. Sigue trabajando aquí. No. No, ya no. No, él está ahorita en otra universidad. Pero él era un gran profe. Entonces yo con él aprendí todo lo que sé de diseño de personajes, las bases de animación y cosas así. Entonces con él aprendí eso y también fue muy interesante porque, como digo, con él trabajábamos y eso pues era trabajo, entonces era fuera de clase. Y íbamos a su casa y estábamos a su casa a ver cómo se trabaja la animación, o sea, porque pues en aquel entonces no tenía ni idea y era aprender sobre el pipeline, o sea, como que todo empieza desde la idea, los bocetos, del storyboard, todo el proceso. Usted había escuchado de eso y no tenía en claro qué significaba esa palabra. El pipeline. El pipeline. Pues el pipeline es este proceso que implica todo el proceso desde el punto A hasta el punto B de la animación, que es como desde la idea hasta llevarlo a que se publica. Entonces, el pipeline es todos estos pasos que tienes que seguir de forma muy, ¿cómo decirlo? De forma muy ordenada, ¿ya? Para que la animación o la película o la serie o lo que sea que se vaya a hacer quede perfecta. Entonces, todo hay pasos y ustedes deben saber que los pasos básicos siempre son la preproducción, la producción y la postproducción. Exacto. Entonces, ahí aprendí a hacer eso. Entonces, ya luego de eso, aprendí a sacar trabajos para mí solito. Y ya con ese bagaje de cómo se hace un producto animado, iba haciendo yo mis propias cosas. Claro, y yo tengo entendido que también has trabajado con grandes empresas, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la mayor diferencia entre ser independiente o trabajar con tal vez productoras locales y versus las internacionales? Cuando tú trabajaste de forma independiente, mayormente solo hacías animaciones pequeñas, no cortas, como la de la rosca. O sea, estas animaciones que les digo que hacía yo en mis tiempos libres eran muy chiquititas, durarían 5 segundos, 10 segundos exagerado, eran cosas chiquitas. Ya luego de trabajar con este profesor, yo empecé a atender mis propios clientes. Entonces, por Instagram o por Gmail empezaba a tener como solicitudes de posibles clientes y íbamos generando vínculos. Entonces, empezó como algo chiquito, como lo que tú dices, como videos pequeñitos, pero sí fue escalando. De hecho,
coincidencias de la vida, cuando empecé yo ya a trabajar solo, cayó la pandemia. Ay. Entonces fue muy duro, Muy para difícil. muchas personas fue muy duro, pero no sé si llamarlo, no sé qué verbo usar, no sé qué adjetivo usar, no sé si es muy cruel decirlo así, pero para mí fue un boom, o sea, para mí fue todo lo contrario, porque todo el mundo se digitalizó, toda la industria se digitalizó, entonces todos querían hacer algo digital. Claro. en ese Entonces tiempo yo empecé a trabajar ahí. aumentó bastante. Ajá, y en aquel entonces yo sabía que me gustaba la animación, pero en aquel momento era comer, me explico, o sea, era sobrevivir. Entonces yo hacía de todo. Y ahí hice NFTs, También hice... salió el boom de los NFTs. Sí, entonces me Sí. contrataban para hacer NFTs. Yo nunca los vendí, nunca entendí bien cómo funcionaba, pero me contrataban O sea, para hacer los tú NFTs. publicabas como, hey, hago esto, quieren que les dé Sí, ese trabajo. sí. Y empecé a trabajar también con plataformas de trabajo. O sea, por todos los canales posibles, yo trataba de buscar chamba. Y la gente me encontraba, o sea, me encontraba y coincidíamos. Y después era el boca a boca de las gentes con las que trabajaba. Claro, la mejor Entonces, forma. ajá. Entonces también era súper bueno eso. Entonces, como digo, ahí experimenté un montón. Porque en esos 2, 3 años de pandemia, no me acuerdo cuánto fue, ahí 2 o 3 experimenté años fue. mucho. 3 años creo que fueron. Ajá, entonces ahí, pues como les digo, hice NFTs, hice animaciones para empresas, hice animaciones para canales de YouTube, trabajé con Renkai, un artista nacional igual famoso para hacer un video musical, o sea, hice muchas cosas, ajá. Y yo creo que lo bueno de la animación es que necesitas tu compu, la Sí, tableta sí, gráfica sí. y Exacto, lo sí. tienes casi todo. Sí, o sea, y como digo, y en ese momento era yo solito, pero hubo un punto donde había tanto trabajo para el mundo digital que necesitaba yo más manos. Entonces, Ujú. como ya ubicaba el pipeline que les decía con este profesor, fue como, ok, necesito replicar esto en más grande. Entonces, yo empecé a subcontratar. Entonces, yo empecé a contratar gente con la que ya había trabajado aquí en la universidad, compañeros, amigos. Y por eso es súper importante hacer buenas amistades aquí y ver quién es Sí, bueno sí, en sí. qué. Entonces, claro, yo tenía ya trabajos tan grandes que era como de, ok, quiero hacer este proyecto, pero no me da la vida para hacerlo. Entonces contrataba a una amiga, amigos y así para armar un pequeño crew y sacar un proyecto más grande. Ajá. Pero nunca llegaste a formar como algún mini estudio. No, porque, o sea, ¿Siempre te ha gustado trabajar de esa forma? sí, exacto. O sea, siempre me gustó. O sea, el trabajo en equipo siempre estuvo bien y aprendí desde la universidad a trabajar con equipos y a liderar equipos. Pero nunca se me cruzó por la cabeza crear un estudio, sino más bien mi intención siempre fue trabajar para un estudio grande y hago alguna serie de renombre, alguna película de renombre y así. Entonces, como el camino era por allá, pues para allá me fui. Ajá. Entonces, eso. ¿Y cuál es el proyecto que consideras el más importante que has hecho hasta ahora? Ok, a ver, cuando yo empecé a trabajar también como freelance, hay un estudio muy importante aquí en Ecuador que se llama Mate. ¿Ya? Sí. Según yo, no he escuchado otros más, según yo es el más importante aquí de Ecuador, ¿ok? Entonces, me acuerdo que el primer semestre creo que vine a la Metro, había una charla en el estudio de Mate. Entonces yo fui así como un estudiante y era uno de los miles de personas que estaban en el público. Y decía como, cabrón, qué cool debe ser trabajar aquí. Y ya años después, cuando ya les digo que pasó lo de la pandemia y tal, no me acuerdo cómo, ni por qué, ni para qué proyecto en realidad, pero empecé a trabajar con ellos. Y era como de, qué cool, yo me acuerdo que hace años me imaginaba lo que sería trabajar con ustedes y ahorita estoy aquí trabajando con ustedes. Entonces empecé a trabajar con ellos para algunos proyectos y a la vez de los proyectos independientes míos. Y luego de no sé qué tiempo, creo que esto ya fue en el 23, no me acuerdo si ya estábamos en pandemia ya, no. ¿Cómo sobrellevabas el 23 creo que manejar el tiempo para trabajar con el mate y a la vez con tus Es que, cosas por ejemplo, independientes? o sea, justo eran cosas no tan grandes. Ahorita no les estoy hablando del proyecto grande. Ajá. Esto es como de la pre del proyecto grande. Sí. Entonces, antes del proyecto grande, pues es manejable porque tienes Calmado. proyectitos pequeños que se van acumulando y tal. Y es distribuir tu tiempo. Quizás un día haces uno, el pasado otro y el siguiente otro. Mientras cumplas los deadlines con el cliente, pues te organizas y sale. Pero ya en el 2023, que fue el proyecto de Hitmonkey, pues eso, o sea, me contacta Mate y me dice como de, oye, tenemos este proyecto y es para animar un proyecto de Marvel.
Y yo de, cabrón, es un proyecto de Marvel. O sea, que Marvel había como que contactado con Mate para exacto, sí, animadores. sí, porque esa es la diferencia. O sea, cuando tú trabajas para un proyecto chiquito, ¿qué? Es mucho de lo que sucede. Sí, así funciona. O sea, cuando generas una serie animada grande, así como algo de Marvel, pues el estudio, hay un estudio madre, un estudio padre, o sea, que es el principal que se encarga del diseño y la producción general del proyecto y subcontrata estudios para la generación de los episodios, ¿ya? Entonces, así te aseguras de que se llega a la meta en el deadline correcto, porque es un proyecto inmenso, o sea, son muchísimas manos trabajando. Yo aquel entonces, como les digo, yo hacía grupos de gente de trabajo de, no sé, 5 personas, ¿ya? Pero cuando entré a trabajar para el proyecto de Mate, éramos, no sé, 30, 40 quizás, no me acuerdo el número, pero era un número muy grande de personas solo del estudio de Mate. ¿En ese momento seguías animando o ya trabajas un poco como dirigiendo? No, es que ahí va el chiste. Entonces, yo entré como uno de los animadores más, punto que éramos 20 animadores. Igual, entre nacionales y extranjeros, éramos 20 animadores. Y yo siempre tuve esa espinita como de lead, ya, o sea, como de aportar un poquito más para que la animación surja mejor, ¿no? Entonces, me acuerdo que ya empezó la producción, ya empezamos a animar y siempre me gustaba como chismear así en los canales de la producción y ver qué iba haciendo los demás, ¿no? Porque cuando yo entré al proyecto de Marvel dije, chale, es Marvel, o sea, no sé si estoy en el nivel, ¿ya? Y para saber si yo estaba en el nivel, empezaba como a chismear qué es lo que hacían los demás. Y me di cuenta de que sí estaba al nivel. Y me di cuenta de que había gente que en realidad necesitaba pulir ciertas cosas. O habían shots que podían mejorar si hacían algún detalle más, ¿ya? Entonces lo que yo hacía era como les escribía, me tomé la atribución de escribir por los canales de ellos y decía como de, oye, tu animación está cool, pero ¿qué tal si le haces esto antes de que revise dirección? Porque pues podría quedar un poco mejor. ¿Y no tuviste problema con alguna de esas personas? Porque hay No personas sé. que no les gusta sí, puede que haya pasado. correcciones. Nah, quizás sí me odian un poco, o me odiaron un poco quizás, porque claro, o sea, de la nada empecé a tomarme esas atribuciones como de, oye, hazle esto, pero chécalo ya, o sea puede que quede mejor. Lo comunicabas de mala forma. No, entonces, o sea, era muy buena onda, claro. Y no era nada que fuera como... Lo que decía tenía sentido, ¿me explico? Entonces era como... Es que tú no juzgabas el trabajo de la persona, sino que le dabas ese feedback para que pueda mejorar. Claro, porque como les digo, cuando ya empiezas a trabajar en equipo entiendes que el proyecto no va a estar al nombre de una sola persona. O si yo hago algo bien y el resto está mal o el resto no está igual, o sea, no tiene sentido que... O sea, somos todos o no es ninguno, ¿me explico? Entonces... Aquí hay un poquito como de diferencia como de lo que se trabaja en el instituto y como tal vez sería en el mundo laboral. Sí, no, porque igual cuando ustedes trabajan en proyectos grupales, también es del equipo. Que todo quede bien. Todo tiene que quedar bien, claro que sí. O esa debería ser la intención, de que todo quede perfecto para todos, porque es el producto el que importa, no exactamente quién hizo qué cosita. Ya, entonces, eso, ¿en qué me quedé? Entonces... Justo en lo que estabas trabajando en Marvel y cómo ya, en las atribuciones de estas que les decía. Exacto. Entonces, claro, entonces yo etiquetaba igual a los directores como de, miren, a veces etiquetaba a los directores que eran como de, oigan, miren esto, quizás podría quedar mejor. Pasó así un tiempo, no sé cuánto tiempo, un mes, con esa dinámica de, además de animar, iba dando esas pequeñas atribuciones que los directores se lo tomaban a bien, porque era como de, pues sí, tienes razón, o sea, podría quedar mejor, hazle esto que dice el Fabi y ya vamos viendo qué tal. Y luego tuve una reunión de producción con ya la directiva del proyecto y me dijeron como de, oye, no contemplábamos un puesto de lead al principio, pero ahorita, en base a lo que hemos visto en este tiempo, sí nos hace falta, o sea, sí es necesario y está funcionando. O sea, lo que estás haciendo, de este feedback que está dando, tiene sentido, está funcionando. Hagámoslo ahora sí formal, incluso hasta para que no te odien, ya, porque pues, entonces para que tenga sentido. Entonces fue como de, pues claro, de una. Y ya, entonces como les digo, como ya tenía este feedback de trabajar con gente, ya sabía más o menos cómo decir las cosas para que no se sientan atacados o cosas así. Y pues ya, entonces ese fue el primer gran proyecto que tuve, fue el de Hitmonkey, donde trabajé haciendo animación, me daban como shots importantes o cosas que estaban un poco más complicadas de lo normal, y además tenía que hacer muchas correcciones, ahorita sí hacer de forma oficial correcciones y muchos drawovers y cosas así. Ese ya fue el primer gran proyecto. ¿Y cómo es el cambio de ser animador a ser director? Porque yo sé que muchas veces los directores ya no animan tanto.
Sí, y no, como que sí, a muchos claro. dicen, ay, no me gusta ser director porque Sí, yo sí. quiero animar. Sí, es que puede pasar. Es que es la escala, me explico. O sea, en jerarquía puedes subir de animador a lead de animación y a supervisor de animación. Ahorita estoy trabajando como supervisor de animación. Entonces, sí es un cambio diferente. O sea, tiene sus ventajas y desventajas, porque la ventaja es que tienes mucha más confianza por parte del estudio. O sea, confían ya tanto en tu nivel y en tu trabajo y en tus habilidades que pues ya te estás a cargo de que el resto de personas mantenga ese nivel, ¿no? Pero claro, no tienes chance de animar. O sea, yo ahorita animaré un shot, 2 shots al mes exageradísimo. Mientras antes animaba un montón, ¿ya? Entonces, ahorita no animo casi nada porque tengo que hacer mucha retroalimentación. Entonces tengo que revisar cientos de shots. Por ejemplo, ahorita estoy en una serie de la cual no puedo hablar, pero estamos en el episodio, creo que es el cuarto episodio que animamos. Yo solito voy revisando como 600 shots en Madre. 2 meses de trabajo, creo. Son bastantes. Son 600 shots. A veces hay shots de 1 segundo, a veces hay shots de 10 segundos. O sea, son muchas cosas ¿Y y cuántos capítulos son? son 10. Y vamos en el cuarto, me parece, ja. O sea, se Casi podría la decir mitad. que este capítulo soy 600, los otros también podrían tener casi más o No, menos. claro que sí. O sea, sí. Bastante. Entonces nos falta un montón. Entonces esta chamba se va hasta el año siguiente probablemente. Y así. Entonces, claro, es tanto que revisar y tanta gente a la que revisarle cosas y darle retroalimentación, reunirnos y demás, que pues no puedes animar. Entonces, esa es la desventaja quizás si su objetivo es animar. Entonces, ajá. ¿Y qué softwares utilizas normalmente para animar? Ok, en cuanto a softwares, ahorita utilizo mucho Toon Boom, que es el software de animación, ¿ya? Si bien es cierto que les digo que yo ahorita no animo como tal, mucho al menos, mi feedback lo doy ahí. Entonces, yo descargo los shots que sube el animador, los subo a, ¿cómo se llama? A Harmony. Y ahí puedo dar feedback frame by frame. O muchas veces tengo que corregir la animación y hago un rough encima. O dejo comentarios de forma puntual en cada frame exacto y así. Sí es verdad que hay otros softwares que se utilizan para eso. Pero a mí me gusta usar Harmony porque pues, puedo dibujar muy libremente, ¿no? Entonces me gusta mucho eso. Entonces ahí puedo dibujar encima. Otro software que utilizamos ahorita es Producer. Se llama Producer y es como un software vinculado directamente a Toon Harmony. Ya de hecho es de la familia de Toon Harmony y es un software para seguimiento de producción. Es justo el último de ahí. Entonces, ese es para seguimiento de producción. Entonces, es muy cool porque ahí puedes ver todo. O sea, podemos ver incluso la temporada 1 de este proyecto. ¿Ya? Y todo por episodios, y todo por secuencias, y todo por shots. Y dentro de eso puedes dejar comentarios. O sea, es un programa hermoso. O sea, a mí me gusta mucho. Y está vinculado directamente al Harmony. Entonces, cuando un animador sube o cuando yo animo una escena, aplasta un botón en Harmony y se sube al producer. Y ahí revisas todo. Ajá, entonces es para hacer producción, es para hacer seguimiento de producción. Mucho más cómodo. Facilita Es un montón de comodísimo. cosas, O sea, a mí me gusta imagino. muchísimo. Sí. Al menos para el animador es facilísimo. Para el supervisor no tanto porque, como les digo, yo tengo que descargarme y revisar por fuera y luego subirlo. Pero para el animador es buenísimo. Y bueno, a mí me gusta mucho. Ajá, entonces es el que estamos usando ahorita para el seguimiento de la producción. Sí. Está chévere. Bastante bacán. Ok. Sí. ¿Y cómo has visto esto de la animación 2D a diferencia de la animación 3D? Porque solo has trabajado con animación 2D. Sí, de hecho, mi especialización ahorita es de animación, de animador 2D, cutout. Ya, mi especialización es cutout. Fue algo quizás por gusto, pero también fue algo quizás por coincidencias, porque tampoco es que lo busqué específicamente. En este punto ustedes deben saber que existen estas dos ramas, ¿no? La animación tradicional Sí. y la animación Animación cutout. cutout. Ajá. Pero yo también hacía animación tradicional. Creo que les pasé animación tradicional también. Pero por cosas de la vida, nunca me tocó, o sea, trabajar en eso. O sea, siempre me tocó trabajar cositas que daban para cutout y pues ya fui puliendo tanto esa área que me Ya quedé te ahí. quedaste ahí. Ajá. Te volvió Entonces, más cómodo. sí, o sea, por Porque cosas de la vida coincidí en esa ahí. Siempre hay este debate Ajá. entre animadores de ¿qué es mejor? ¿Tradicional? ¿Cutout? Sí, ¿Cuál es más difícil? ¿Cuál sí, es sí. menos difícil? Sí, Ajá. y no creo que sea tanto de compararlos como de cuál es más fácil y cuál es más difícil. Creo que las dos son un mundo Que te permite independiente. realizar Ujú. Sí, cada uno los tiene sus proyectos. dificultades y cada uno tiene sus ventajas. Sí. Entonces, la animación cutout, por ejemplo, puede ser fácil, pero hay que saberlo hacer bien para Sobre que se todo vea, los reels, Sí. para que se los vea reels. volumétrico, que no se vea así como muy falso.
En cambio, la animación tradicional puede verse muy volumétrica y tal, pero si dibujas mal, se ve chafo, se ve raro, se sale de modelo, no sé. Entonces hay que buscar esa como equilibrio entre las dos. Entonces, por cosas de la vida, como digo, yo terminé en Cutout, ¿ya? Y la animación tradicional también me gusta mucho, pero por cosas de la vida no he tenido cosas que hacer ahí. Entonces es una habilidad que pues no he pulido. Ya, pero, Claro. ajá, y en el 3D me pasó lo mismo. O sea, por cosas de la vida, la animación 3D también se me daba muy bien. Y o sea, nunca llegué a tener que hacer cosas en 3D. Entonces, también es una habilidad que ya se fue descartando de mi bagaje. Entonces, eso. Ahora, dentro del show animado en el que estamos trabajando, también se usa el 3D. O sea, no para animación como tal. O sea, hay un departamento de animación 3D, pero muchas veces, y probablemente lo han visto en series, donde un objeto 3D interactúa con un personaje 2D. Sí. Sí. ¿Ya? Entonces, eso pasa mucho. Entonces, tienes que saber cómo vincular esas dos cosas para que se sienta bien. Bien implementado. Sí, Claro. exacto. En muchos Ajá. casos sabe ver falso. Sí, sí, sí. Bueno, ya que estábamos hablando de los diferentes tipos de animación, Eso. ¿qué dices de que se mezcla animación 2D con 3D, como por ejemplo lo hace mucho el anime últimamente? Ok. A ver, yo no consumo mucha animación en anime, o sea, yo no veo animes. Al menos no veo animes. No me gustan. A ustedes sí les gusta el anime, ¿no? Bastante. Sí. Por mi lado, sí. O sea, he visto muchas peleas y cosas, pero nunca he visto un anime entero, creo. O sea, he visto muy poquitos, no soy fan. Aunque no Pe- consumas Ajá. directamente lo que es todos los capítulos Sí, sí, sí. o las series, consumes tal vez del contenido que tal vez se sube a redes como de la preproducción, lo que tiene que ver con Sí, cómo he se visto muchas desarrolla. cosas. Y por ejemplo, en animación, justo lo que dicen de la fusión del 2D con el 3D, se usa mucho en el anime para hacer las peleas y cosas cuando asumimos que estos son edificios y el personaje corre y así, o sea, entre Ajá. los edificios se usa mucho el Grease Pencil en Blender, por ejemplo, que es para hacer animación 2D dentro de un software de 3D y mover la cámara a la par que se mueve el personaje. Sí, sí, sí. Entonces no te preocupas por dibujar los volúmenes, sino que pues te enfocas en el personaje. Entonces sí me gustaría incluso aprender Grease Pencil, pero no sé, no lo he hecho y como digo, no consumo tanto anime, entonces no sé. O sea, en las producciones que he estado, como la de Hitmonkey o también la de Chapulín, Ajá. ¿se han utilizado esa técnica? La de Grease Pencil no, lo que se hace es al revés. O sea, por ejemplo, en el Grease Pencil lo que haces es te metes en el mundo del 3D a dibujar en 2D. ¿Ya? Entonces, como digo, tenemos este escenario en 3D y nosotros animamos en 2D dibujando y movemos la cámara y tal. Pero en lo que hacemos en producciones como Hitmonkey o producciones como la del Chapulín en la temporada 1, es utilizar el 3D, meterlo en nuestro mundo del 2D. Entonces a nosotros nos pasan el objeto 3D ya animado o una referencia de cómo va a ser la animación del 3D y nosotros metemos a los personajes 2D en ese objeto y los movemos y hacemos que funcione dentro de ese prop 3D. Creo que esto de animar en el mundo 3D, creo que lo hace, por ejemplo, la película de Kimetsu no Yaiba, la última. No tengo idea, También no es he visto, anime. pero... No sé si es anime, Pero, bueno, he visto podemos- clips en Instagram, pero sí, asumo que que sí. es lo del castillo infinito y todo eso está en 3D y Sí, lo animan ahí. sí. Es muy cool la Ajá. técnica. Sí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. por No, estar gracias a con ustedes, nosotros. todo bien. Espero vernos en otro episodio igual para seguir hablando. Yo creo que sí, producción. Sí. Producción. Muchas gracias y este ha sido el final. Nos vemos de aquí. Espero que nos vean en nuestras redes sociales, Spotify, YouTube y Facebook. Y no nos olviden. Vernos cada primer y tercer viernes de cada mes. Esto ha sido todo. Así que muchas Toma, gracias. ¡chao! Hasta ¡Chao! luego. Cuídense.